Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental, segunda charla de esta nueva serie que se llama Latinoamérica Ambiental, en este caso con Aleida Azamar Alonso. ¿Cómo estás, Aleida? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Un placer Gracias. estar aquí. Gracias a vos. Te voy a presentar. Aleida es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y una especialidad en Cultura, Sociedad y Desarrollo por la misma universidad. Aleida actualmente es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Todo eso, Aleida, ¿no? Lo Muchas primero gracias. que te quiero preguntar, bueno, vos estudiás las cuestiones socioambientales en México. ¿Cuál crees que es, a tu criterio, el principal problema socioambiental que tiene México en la actualidad? Bueno, hay un montón, ¿no?, de problemas socioambientales en México, igual que en todos los países de América Latina. Yo creo que estamos atravesando desde la década de los 90 hasta ahora, justo por el cambio que ha habido en las legislaciones, principalmente por el cambio en el modelo económico. Digamos que en toda Latinoamérica empezamos década de los 70 para Chile, década de los 80 para otros países de América Latina, empezamos con este modelo neoliberal. Entonces, a partir de eso, pues también hay cambio en las legislaciones. Se da un cambio justo para que empecemos con un modelo que no solamente hay que decir que aparte de ser un modelo neoliberal, pues es un modelo también que se ha ido acoplando a ser corporativista. Entonces, a partir de ahí, bajo mi punto de vista, si tuviéramos que hacer un análisis, bueno, son muchos, voy a decir algunas cosas nada más. Una es que, pues al ser corporativista, se ha dado pie a que, por supuesto, pues entren mucho más empresas a hacer megaproyectos en todos nuestros países. Proyectos que son hidroeléctricas, presas, además también proyectos mineros, ¿no? Proyectos petroleros, proyectos de Perdóname, Aleida, soja, o sea, proyectos de ¿empresas extranjeras o empresas de empresas capitales nacionales? extranjeras y empresas Extranjeras. nacionales también, las dos. O sea, Ah, las justo dos. el cambio, las dos, o sea, el cambio en la legislación depende del país, por supuesto, pero, por ejemplo, el cambio en la legislación en varios países de América Latina, que además coincide no solamente para México, ¿no?, sino el cambio para muchas, es una, por ejemplo, para México tal cual, se da un cambio en la Constitución, que ese cambio en la Constitución permite que las tierras ejidales y comunales puedan ser rentadas y vendidas. Eso pues pone entre la espada y la pared justo a los ejidatarios, porque al encontrarnos en cuestiones de pobreza, por ejemplo, o marginación, pues es muy fácil que la gente pueda decidir vender o rentar sus tierras a grandes empresarios. Otro cambio que me preguntabas, que es justo para empresarios extranjeros o nacionales, es el cambio que se da en la ley de inversión extranjera directa. Entonces, ese permite antes, por lo menos en México, la inversión extranjera directa justo era, se tenía permitido solamente el 51% tenía que ser nacional de la inversión y el 49% podía ser extranjero. Ahora el porcentaje puede ser de cualquier tipo. Esto pasa no solamente en México, yo lo comentaba ahora al principio, pasa en muchos países de América Latina. Hay un cambio justo en la inversión extranjera directa, en el reglamento, digamos, en la ley, pues pasa en muchos países también. Muchos países cambian su constitución para que las tierras ejidales y comunales puedan ser rentadas o vendidas. México, Perú, Colombia, igual Chile, ¿no? Estos cambios se dan. Entonces, por eso hay un problema justo de pelear el territorio, de pelear la tierra. ¿Y cuál es otro de los problemas que se da? Pues evidentemente esto nos lleva a que existan conflictos socioambientales. ¿Por qué? Porque está en disputa el territorio. ¿Qué significa que está en disputa el territorio? Bueno, al instalarse un megaproyecto, pues evidentemente el territorio tiene recursos. Y estos recursos, estos bienes naturales, pues estamos hablando de la minería, del agua, del petróleo, del gas y de otras cosas de estos megaproyectos que se instalan. Entonces, creo que esos son los grandes problemas que existen y evidentemente el hecho de que los estados o los gobiernos no se pongan de lado en muchas ocasiones, por eso decía corporativista, del lado de los grandes empresarios, sean extranjeros o sean nacionales, ¿no? Entonces, nuestros recursos están siendo explotados, están siendo expoliados, ¿no? Y están siendo expoliados, pues sí, por grandes empresas, algunas transnacionales, translatinas, y por ejemplo, no sé, simplemente, por poner un ejemplo que es muy sonado, pero podríamos verlo de otras formas, Grupo México, acá en México, pero que no solamente invierte en México, que también invierte en otros países de América Latina y que además no solamente invierte en minería, también invierte en infraestructura, en telecomunicaciones. Entonces, hay un problema fuerte por lo que hacen las empresas, pero también por lo que permiten los estados. Entonces me regreso, megaproyectos, conflictos socioambientales, explotación, expoliación, además explotación de los trabajadores, porque cada vez acumulan más ganancias las empresas, pero además explotan más a los trabajadores para obtener una alta tasa de ganancia también, ¿no? Y una explotación de los recursos. Pero
al menos dejan buen dinero en el país en el que hacen esta explotación? Porque es una pregunta Bueno, interesante, digo. claro. Solo por poner un ejemplo, que es el tema que más estudio, que justo es la minería, solo por poner ese, me voy a enfocar a ese para no hablar de tantos, ¿no? Solamente para el tema de la minería y aquí específicamente en México. En el caso de la minería, justo aproximadamente, si nos referimos al Producto Interno Bruto, eh, en cuestión de Producto Interno Bruto, la minería aporta 0,9%, 0,9, o sea, ni siquiera llega al 1%. Eso es lo que aporta para el Producto 0,9, Interno. digamos, 0,9. 0,9. Sí, sí, 0,9%. O sea, es una burla, ¿no? Lo que aporta. Y en el caso de los trabajos, por ejemplo, ¿cuánto genera en trabajos? Genera aproximadamente con todo y si lo viéramos con valor agregado, digamos, todas las cadenas que se generan, ¿no? Son 300,000 empleos. Sin esto serían como 100,000 empleos. Entonces, es nada. Es nada también respecto al Producto Interno Bruto. Significa que no se están generando casi nada de empleos, ¿no? Cuando aquí somos aproximadamente pues 120,000 personas en México. Entonces tampoco está aportando. Si me preguntas, ¿no? Justo esa era la pregunta que tú me hacías, de si genera riqueza, si ayuda, pues bueno, las zonas más marginadas, que son las zonas donde hay mayor mineral en nuestro país, las zonas del centro y del norte, también ya hay en el sur, pero digamos donde hay más minerales preciosos, oro, plata y minerales metálicos, también como el cobre, que son diferentes a los minerales no metálicos, como la grava o la arena, resulta que son las zonas más marginadas, también son zonas más pobres, zonas que no tienen a veces acceso a servicios básicos como agua o luz, o poco acceso a servicios básicos o educación. Entonces tampoco se están viendo beneficiadas justo por esa explotación de los minerales. Y además que el mineral implica también que tienes que tener o que sacas mucha agua, ¿no? Entonces no ha Además, habido pero un ahí avance. te lo voy a preguntar bien en argentino. ¿Y cuál es la joda? Entonces, ¿cuál es el chiste de que haya una legislación que promueve que estas empresas vengan a la Argentina, a México, extranjeras en su mayoría, extraigan de esta manera los recursos naturales, generando un enorme impacto ambiental y dejen poco y nada? ¿Cuál es el chiste Depende, de esto? Depende del país. Por ejemplo, en el caso de México, la tributación, o sea, digamos, los impuestos son muy bajos, es 0,32%. En el caso de otros países, la tributación es un poco más alta, o sea, lo que se recauda por impuestos. Entonces, si tu pregunta es cuál es la joda, bueno, vamos, si quieres, primero te digo todas las causas que está, todas las cosas que está causando todo el diagnóstico. Pero bueno, si quieres llegar al punto de cuál es justo el, digamos, acá en México se diría el chiste, ¿no? ¿Cuál ¿Cuál es es el el chiste? chiste? Bueno, Claro. claro, habría que ver el problema más de fondo, pero bueno, vamos si quieres a ese cuál es el chiste y creo que el problema más aterrizado. Yo ponía el ejemplo del Grupo México, que podemos poner el ejemplo de muchas empresas más. ¿Por qué? Porque acá sí es importante como analizar quiénes, cómo se formaron, por ejemplo. Ellos se forman justo como grupo, ¿no? O como grandes empresas entre la década de los 70 y la década de los 90. ¿Qué significa eso? Que si uno analiza como toda la red empresarial, igual lo puedes hacer en Argentina, lo puedes hacer en Perú y además lo puedes hacer para muchos proyectos, yo decía igual, para los proyectos de soya, para los proyectos de petróleo. Si uno analiza la historia de quiénes son esos grandes empresarios, uno se dará cuenta que se formaron gracias a los compadrazgos. ¿Qué significa? A los amiguismos. O sea, gracias a que en su momento quienes gobernaban en nuestros países, quienes eran los presidentes en ese momento, les dieron grandes concesiones de territorio, de las telecomunicaciones, grandes concesiones también de, pues, concesiones de tierras, ¿no? Para poder justo tener esas concesiones mineras o concesiones de agua o de otra cosa. Entonces, eso los llevó a adquirir poder de territorio, pero también poder político. Entonces, en muchas ocasiones hay grandes favores que se les debe detrás, ¿no? Entre políticos y empresarios. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que cuando llega, es más o menos lo que se ha ido descubriendo o viendo, ¿no? Yo lo he visto en mis estudios y otros más también, no solamente yo, que cuando llegan también al poder otros políticos, pues se deben favores unos a otros. Entonces, financian también campañas políticas. Esto también es un hecho. Entonces, ese es el chiste. El chiste es justo la situación política. Claro. Entonces, y por otro lado, no, adelante, dime. No, no, contigo, termina, termina. Entonces, el chiste es ese, por eso se les permite tanto invadir los territorios, por eso se les permiten los desplazamientos, por eso justo cuando hay otros problemas, ¿no? En el territorio, como el desplazamiento de las personas, como la detonación, justo por los problemas también de la minería, por eso cuando hay contaminación, por eso cuando hay accidentes, como hemos visto en años pasados, no solo en México, también en Brasil con Minera Vale, o cuando pasan en otros territorios, igual en Perú o en muchos lugares, por eso no pasa nada contra las empresas. Si acaso una pequeña multa y no pasa nada más, porque justo detrás pues hay un convenio, digamos, a lo mejor no por escrito, ¿no? Pero un convenio así como hablado, pero bueno, tú me vas a apoyar cuando llegue mi campaña política y además van a financiar las campañas políticas. Igual eso se ve mucho en la agricultura, se ve justo en la caña de azúcar, ¿no? Se ve en otros digamos, cuestiones ambientales y en otros proyectos ambientales, en otros proyectos también ecológicos ambientales.
Es interesante esto que vos relacionás entre una relación de poder entre los empresarios y los funcionarios políticos. Pero bueno, a pesar de eso, me da ganas de preguntarte. Tienen esta concesión, ¿no? Que los políticos, digamos, por favores, como vos explicabas, le dan. Respecto a la minería, te pregunto, ¿algo del valor agregado del mineral se produce en México o exportan directamente a sus lugares de origen el mineral crudo, como quien exporta una vaca viva, digamos, sin hacer nada del proceso productivo, digamos? ¿Hay algo de esa cadena de valor que tiene el mineral que quede en México o eso también se externaliza todo? Es muy poco lo que se queda, en realidad prácticamente se exporta. Por ahí me gusta mucho lo que dice Eduardo Gudinas uruguayo, ¿no? Que además me parece un gran experto en el tema de extractivismo. Comento rápidamente lo que significa tal cual el extractivismo, que seguramente mucha gente lo sabe, pero por si no, lo comento. Justo, extractivismo significa porque extraes en este caso el mineral o puedes extraer cualquier otro recurso natural, pero lo que tú estás comentando, ¿cuánto de eso, bueno, que extraes y que además necesitas de otros recursos naturales aparte del mineral, necesitas agua, madera o alguna otra cosa, y que además necesitas extraer más de lo que necesita tu territorio? Por ejemplo, no sé, en México o en cualquier otro territorio, a lo mejor necesitas solamente de minería el 30%, pero tú estás extrayendo el 80%. Y de eso exportas a otros países, por ejemplo, sea Asia, Canadá o quien es la empresa que está extrayendo, te llevas casi todo, como lo comentabas tú, y te lo llevas casi, como dices, en crudo, ¿no? De alguna forma. Claro. Pues eso pasa generalmente. Entonces, diríamos que hay tres niveles de extractivismo, como dice Gudinas. Extractivismo sensato, depredador e indispensable. El indispensable es lo mínimo, ¿no? Lo que necesitas, supongamos, porque sí necesitamos finalmente minería para los hospitales o para otras cosas, para la salud, ¿no? Pero ese sería como el indispensable. El sensato, pues un poquito más arriba, que ya necesitas pues algunas otras cosas, pero el depredador es que exportas más, que extraes mucho más arriba y que casi todo lo exportas. Eso pasa casi en todos nuestros países. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son tan necesarias y que de todos modos se extraen. Y que además, lo que yo comentaba hace un momento, despojas esos territorios. ¿Por qué los despojas? Bueno, lo primero, bueno, no digo el por qué, sino qué pasa, ¿no? Lo primero porque si tú necesitas, la empresa cree que necesita, que es una necesidad, sino ya es por sus ganancias, la empresa cree que para ellos es necesario extraer ese mineral, sea oro, sea plata, sea cobre, o sea cualquier otra cosa, pues empieza a hacer las detonaciones, si es una minería subterránea, una mina a cielo abierto, y si la población no está dispuesta a moverse, ellos de todos modos detonan. Entonces, pues su casa se quiebra o su casa tiembla. Entonces, pues a lo mejor de buenas, la empresa quiere llegar a un convenio con la población, pero si no es de buenas, pues entonces puede utilizar la fuerza o la criminalización. Y ahí también está de por medio el gobierno. ¿Por qué? Porque entonces justo lo que hace, ¿no? Pues puede mandar a policías, puede mandar a militares, ¿no? O puede justo decir que ellos no accedieron y justo los criminalizan o digamos, utilizan otro tipo de violencia. Entonces hay muchas formas ahí en que también ya entra como esta otra parte, digamos, negativa, o la parte, digamos, entre comillas, positiva, es que justo la empresa dice, bueno, les ofrezco una clínica, les ofrezco una iglesia, para que Mm. ustedes estén de buenas conmigo y me permitan que yo esté aquí. Entonces tiene como otros atenuantes también, ¿no? El que esté ahí justo un megaproyecto que no solamente implica para la minería, sino para muchos otros tipos de proyectos, ¿no? De presas o algún otro. Entonces está Bajan todo el un poco conflicto, es una forma de bajar el bajo el conflicto conflicto, social, digamos, ¿no? bajan el Eh, conflicto social. Y regreso al punto que tú decías, que me parece muy importante, que si algo se queda. Bueno, a mí me parece que nada se queda. No solamente que no se quede este valor agregado, sino que además dejan completamente destruido el territorio, no solamente en cuestión de paisaje, lo dejan destruido porque dejan este conflicto que tú comentas ahora, un conflicto en la población y la población completamente dividida. La gente que está a favor, porque puede pensar que es un beneficio que les den algo de empleo, que les den una clínica, que les den becas, que les regalen algunas cosas, y la gente que está en contra. Entonces dejan un problema completamente socioambiental, social, por este rompimiento del tejido social y ambiental, porque dejan completamente destruido el territorio, sin agua, sin muchas otras cosas, sin animales, sin el ganado, sin las plantas que antes existían. Entonces se queda todo este conflicto. te lo pregunto como doctora en economía, que sabes de economía mucho más de lo que puedo saber yo. Eh, el impacto económico en las otras actividades, no esto que vos decías en la agricultura, en la ganadería, ¿se puede medir y se puede estudiar cómo impacta en otras actividades económicas? La actividad Sí, minera, por ejemplo. sí, hay también por ahí un término muy interesante que igual también tampoco es mío, lo rescato, ¿no? Que se llama la mochila ecológica. Y hay más allá, ¿no? Algo que también me gusta mucho que dice un autor de la década de los 70, 80, George S. Rogan. Él habla de la energía. Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos, pues
digamos que se necesita energía para hacerla, ¿no? Esta energía para utilizarla finalmente, regresando, ¿no? En la actividad minera, justo yo decía, necesitas agua, pero necesitas más que agua, necesitas energía, necesitas luz, necesitas otras cosas. Entonces, primero empezando por la actividad en ese sentido y después justo lo que tú comentas, actividad económica. Bueno, por supuesto que va a tener un impacto en quién dejó de producir, qué dejó de producir, no sea, estemos hablando de vegetales, estemos hablando de ganado y de alguna otra cosa. Claro que se puede medir tanto en los impactos como en los impactos, digamos, positivos y probablemente negativos. A mí me parece que son muchos los negativos. Entonces, también quisiera decir que hay muchas comunidades que lo que hacen es que cuando se oponen a la actividad minera, ellos justo hacen otro tipo de actividades para poder rescatar sus prácticas que siempre han llevado. Y igual acá que en muchas otras poblaciones, me parece que Perú también está muy avanzado en esto, ¿no? Igual Bolivia y otros lugares. En la Sierra Norte de México, cuando se han opuesto a esto, ellos siguen con sus actividades, digamos, tradicionales u otras. ¿Cómo rescatan esos saberes tradicionales que tienen, ¿no? Y cómo siguen implementando ciertas prácticas. No sé, ahí te digo, en la Sierra Norte de Puebla me gusta mucho porque además dicen, bueno, vamos a perder más porque no es solamente el presente. Lo que vas a perder es lo que podrías dejarle a las siguientes generaciones. O sea, justo en este momento, pues bueno, puedes a lo mejor tener cierta ganancia por el trabajo, puedes tener cierta ganancia que te pueda dar esa empresa de poner, pues justo la clínica, la iglesia, un comedor probablemente, o alguna otra cosa. Pero en el futuro, de ese territorio, justo come la población. Entonces, por eso decimos, esa mochila ecológica que implica todo ese desgaste de la tierra, todo ese desgaste de la flora y la fauna. Entonces, sí se puede medir a través de la mochila ecológica y de la energía, que es toda una medición que hizo hace muchos años Joseph Rogen y que justo ha hecho también Gudinas a través de la mochila ecológica. Se puede hacer, y Gudinas lo retoma, me parece que de Naciones Unidas. Entonces, sí se puede hacer esa medición. Bien, es súper interesante. Sabés que te escucho y pienso, ¿no? Otro que vos lo mencionás, y me gustaría si lo podés profundizar. Acá en Argentina, un sujeto social muy importante en la lucha contra el extractivismo minero y de otros tipos de extractivismo son los pueblos originarios. ¿Cómo es la relación allí con los pueblos originarios y este tipo de actividades económicas, Alex? Bueno, la realidad es que acá, lo rescato y no solamente para México, sino para muchos otros lugares, existe el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En teoría, se supone que los pueblos deben de ser consultados, ¿no? Deben ser consultados antes de que se instale cualquier proyecto minero, petrolero, de gas o de energía nuclear o de cualquier otro, que también acá le estamos dando a la energía nuclear. Entonces, el problema es que no se consulta. En muchos años no se ha consultado. En este nuevo gobierno, bueno, se han implementado tal cual los proyectos se han puesto y eso pues ocasiona también los conflictos. En este nuevo gobierno se supone que se está queriendo consultar. El problema es que las consultas se están haciendo a modo. ¿Qué significa? Bueno, pues un poco casi o a mano alzada o vayan a votar Mm, todos y no nada más vaya a votar los que son del pueblo originario, ¿no? Ahora estamos viendo un poco esa problemática porque hay algunos megaproyectos que son muy importantes para este gobierno. Voy a comentar algunos. Hay más de 1,100 proyectos y megaproyectos en el portafolio de este nuevo gobierno. Pero 5 o 6 son muy sonados. No solamente los 1,100, que son un montón, no acabaría de comentarlos, pero 5 son muy sonados. Uno es el Tren Maya, que está en la zona sur de nuestro país, Chiapas, Campeche, Tabasco, por ahí toda la zona sur, ¿no? Pegado casi a Guatemala. Otro es el tren transísmico. Ahora comento porque no solamente, el transísmico es importante, no solamente es un tren, sino es un tren, son carreteras, son autopistas, son puertos y aeropuertos. Le va a hacer competencia al de Panamá, ¿no? Quiere hacerle como competencia al de Canal de Panamá. Panamá. Exacto. Otro importante es el aeropuerto. Se canceló el aeropuerto anterior, que era un aeropuerto muy famoso, que se iba a hacer, se canceló por consulta, pero se quiere hacer otro aeropuerto, que es el aeropuerto de Santa Lucía, en una parte del Estado de México. Y otro de los importantes es justo extender o expandir lo que es justo, tiene que ver con petróleo, que es Santa Lucía. Perdón, no es Santa Lucía, me equivoqué, lo siento, ya lo he dicho, es Dos Bocas y está en Tabasco, que tiene que ver con petróleo. Estos son los 4 más famosos. Hay 2 más, los quiero agregar porque me parecen importantes. Tiene que ver con el gasoducto que va de Veracruz hasta Texas. Y otro que prácticamente no ha sonado para nada, bueno, ha sonado poco, es el puerto de Veracruz. Y bueno, sigo, perdón, otro más. Justo es el de, en este caso, el que tiene que ver con cuestiones nucleares, que está igual en Veracruz. Entonces hay varias cosas en Veracruz. Entonces, bueno, todos estos megaproyectos abarcan la zona, pues prácticamente centro-sur y alguno pues va hasta Estados Unidos, ¿no? El que decía de Texas.
Entonces son 5 o 6 de los más grandes, y yo decía que son 1,100 proyectos y megaproyectos que están echándose en el portafolio, echándose a andar o se quieren echar a andar en el portafolio de este gobierno. ¿Qué veo yo? Pues varias problemáticas, ¿no? Sociales y socioambientales y económicas, porque además las megaobras que se han hecho en el pasado muchas veces tienen también problemas de sobrecostos. ¿Qué implica? Pues que siempre o se quedan a la mitad o no se terminan, Mm, e implica que pues las obras quedan- quedan paradas, ¿no? Exacto, quedan ahí y llevan más costos. Entonces, eso más otras cosas más que la población, justo lo que tú me preguntabas, la población no está de acuerdo. Bueno, hay de todo, hay población que sí está de acuerdo, ¿no? Hay población que está a favor, hay población que va a negociar, hay población que está en contra, pero en este convenio 169 de la OIT, pues no se respeta, y lo dice justo el número 15, ¿no? Que se debe de consultar y no se está consultando de alguna forma. Y que seguimos pensando en que todo esto significa crecimiento económico, y creo que no va por ahí, ¿no? Deberíamos de pensar realmente pues en un desarrollo incluyente. Tengo mucha curiosidad de hacerte esa pregunta. La gente así como vos que se dedican a las cuestiones ambientales, imagino que habrá un montón de militantes ambientalistas y gente que se dedica a esto. ¿Cómo ven el panorama de este presidente, ¿no? Porque te cuento lo que nos llega aquí, digamos. Andrés Manuel López Obrador fue presentado como alguien más de tipo progresista y no tan vinculado al neoliberalismo. ¿Ustedes reconocen esto o a nosotros nos llega otra cosa? ¿Cómo lo ven ustedes a este presidente que se presentó al menos de una manera distinta a lo que venía pasando? Pues bueno, pregunta complicada, bastante complicada. Yo creo que nosotros estamos o tenemos mucho que aprender de lo que ha pasado en Argentina, en Bolivia, ¿no? En justo los países que pues encararon los primeros gobiernos progresistas. A mí me parece que sí hay cosas, algunas cosas distintas. También me parece que hay un panorama bastante complicado porque en el aspecto social te podría decir que sí hay un montón de proyectos sociales que se están lanzando, igual que pasó en los gobiernos de ustedes, ¿no? Progresistas, y que ahí se está avanzando. Entonces sí hay muchas cosas, también creo que estamos viendo a nivel mundial una crisis, a mí me parece que es una crisis multisistémica, una crisis en todos los sentidos, o sea, es económica, es de salud, es ecológica, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? Y que encima estamos atravesando esta pandemia. Sí me parece que le dejaron un gobierno complicado a López Obrador, o sea, sí hay que reconocerlo también, o sea, no se vale creo que nada más ver los errores, ¿no? También se vale ver los aciertos, pero también me parece que en el aspecto ambiental ecológico, que son cosas distintas, pero bueno, no vamos a discutir la diferencia ahora entre ambiental y ecológico, me parece que en ese aspecto falta bastante, empezando por una cuestión que no solamente tiene que ver con el dinero, pero empezando por una cuestión presupuestal. El presupuesto para todas las dependencias ambientales se recortó. Y se recortó no solamente en este gobierno, se ha venido recortando desde hace varios sexenios. Entonces, si tienes menos presupuesto, pues te cuesta más trabajo operar. Esa sería la primera. La siguiente, si tienes más megaproyectos y sigues pensando en proyectos de hidrocarburos o en caminar, ¿no? Hacia cuestiones petroleras, creo que también es difícil. Tenemos que pensar en una transformación pues de esta matriz energética, y me parece que no se está pensando así, porque si quieres agrandar o pensar en dos bocas, hay un problema. Mucha gente lo defiende porque piensa que pues es mejor tener nuestro petróleo que importarlo. A mí me parece que no, que tendríamos que caminar y pensar que hay que modificar nuestras formas de existencia y nuestras formas de vida, ¿no? Yo creo que rescatar siempre lo que dice Max Neff, primero, pues en estas formas de cómo vivir, primero tendría que estar esa forma de supervivencia y de vivencia, ¿no? Pensar en vivir así. También rescatar no solamente los de los pueblos originarios, que es muy importante, sino pensar qué está pasando con esta crisis ecológica. Nos estamos acabando el planeta. Y si no pensamos en eso, y si pensamos que es otro tema más y que es otro tema separado, pues bueno, es preocupante. Entonces creo que eso también hay que entenderlo, y hay que entenderlo pues desde abajo, desde arriba y desde el medio, en todos los niveles. Y es algo que también el gobierno tiene que poner en discusión. Entonces, si revisamos que esas son mega obras importantes y que quieres competir con otros países porque sigues pensando, pues lo que decía hace rato, en crecimiento, pues también es preocupante. Entonces, creo que puede pasarnos algo similar a lo que pasó con otros gobiernos progresistas. A lo mejor se avanza en aspectos sociales, a lo mejor se avanza en pobreza y en marginación, digamos, en salir un poco de ese bache, pero creo que las cuestiones ambientales van a quedar probablemente rebasadas. Espero que no, porque se ha logrado parar algunas cosas y algunos megaproyectos. Pongo un tema también como para debate y discusión. Yo no voy a decir a lo mejor ahora esa postura, pero pongo el tema del fracking. En teoría se supone que el fracking se ha parado, pero la inversión, hay dinero invirtiéndose en fracking, entonces se supone que el fracking está parado y está prohibido, pero hay dinero ahí.
Igual en la minería también se ha dicho que no se van a dar más concesiones, pero hay muchos problemas todavía con la minería en nuestro país, muchísimos. El que no se den concesiones no significa que las concesiones actualmente son por 50 años y se programan por 50 años más, son 100. Eso tendría que cambiar, porque sigue habiendo un montón de cosas como sin cumplirse en la minería, sigue habiendo muchas cosas que prácticamente son ilegales, digamos ilegales, no es tal cual, sino me refiero porque muchos de los concesionarios mineros, de los empresarios mineros no pagan impuestos. También es preocupante. También es preocupante que tengamos justo esta, digamos, esta gran matriz, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De energía nuclear y que además se piensa ampliar. No solamente hay una, sino se piensa ampliar a 2 o 3 más o se empieza a agrandar. Entonces, eso es preocupante. Quiere decir que falta un poco más de ojo, falta un poco más de poner el dedo en el renglón, ¿no? En las cuestiones ecológicas y ambientales. Entonces, más o menos ya para que tú te des una idea del panorama, ¿no? De acerca de la pregunta que me Es hacías. que tiene un Igual, panorama, discúlpame, Aleida, bastante parecido, yo te escucho, y los gobiernos progresistas, incluso el que tenemos en la actualidad, han tenido, como vos lo describís, avances sociales en un montón de aspectos, y la gran deuda ha sido siempre lo ambiental. Incluso en este momento se está debatiendo, no sé si estabas al tanto, un posible acuerdo con China para producir 100 millones de cabezas de ganado porcino aquí en Argentina, 100 millones, con todo lo que eso significa, ¿no? En términos, desde donde lo quieras analizar. Y desde el gobierno, que es un gobierno que hace y que ha hecho mucho, y que también, como también lo describiste vos, se ha encontrado con un país sumamente endeudado y devastado, es como que te abren el sitio, ¿de dónde querés que saquemos la plata? Somos el país periférico más endeudado del planeta, tenemos que devolver casi 80.000 millones de dólares. No producimos dólares. Bueno, entonces la única forma que tenemos es exportar, y esto, a pesar de todo lo ambiental, que ya lo sé, significaría para la Argentina un ingreso de dólares que son muy necesarios para la economía, ¿no? Y entonces, a mí me parece que hay un punto importante. Justo lo que acabas de decir me parece así súper importante. ¿Por qué? Porque creo que nuestros gobiernos en América Latina están pensando que algo fundamental es el dinero lo puedo sacar de los recursos naturales, o el dinero lo puedo sacar no solamente de lo que tiene que ver con la extracción de los recursos, también lo puedo sacar de los megaproyectos. Entonces, ya sea infraestructura o justo lo que viene de la tierra, cualquiera de las dos, extracción o infraestructura, eso me va a dar dinero. Entonces, porque seguimos pensando en eso, ¿no? O crecemos. Y además hay otro problema. Tú pones el panorama de China, y me parece muy interesante, ponías esto de, ¿no?, producir más cerdos, pero también no solamente es la exigencia de China, sino también la exigencia de Estados Unidos o de Europa. Entonces queremos cumplir con lo que nos piden las grandes potencias. Bueno, China estaba a punto o estaba, ¿no?, en el tenor de convertirse en una gran potencia también, justo vino lo de la pandemia, pero ese es un gran problema, que tenemos a los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que también nos piden cosas. Entonces, por querer cumplir con todo eso, tampoco se ha avanzado, a no avanzar en crecimiento, no se ha avanzado como en el desarrollo justo de lo que necesitamos como pueblos. Entonces, ese es un problema también al que se enfrentaron en su momento tanto los países progresistas como el que nos estamos enfrentando ahora en México. Nosotros vamos como retrasados, ¿no? Digo retrasados en el aspecto de esas políticas como progresistas. Entonces, sí, se avanza a lo mejor en cuestiones sociales, pero no se avanza en este gran tema que tiene que ver con la ecología. Entonces, eso nos está pasando. Y me he hecho un proyecto más que me parece muy importante, que se está discutiendo ahora aquí también en la parte, digamos, de, no tanto de la Ciudad de México, porque tiene que ver con el Estado de México, en donde se iba a poner el aeropuerto, el Naim, que era el aeropuerto de la Ciudad de México, que se canceló. Se está pensando en poner un parque ecológico, pero no es un parque realmente ecológico, sino se sigue hablando de justo gran explotación de agua, de igual contaminar ahí en esos lugares. Entonces, no se piensa bien las estrategias de cuando quieres cambiar una cosa por otra. Entonces, creo que no se tiene una visión ni de mediano ni de largo plazo, ni tampoco se sigue consultando a las poblaciones. ¿Y todo por qué? Porque sigues pensando, ¿no? Te digo, como en esa gran estructura y a quiénes respondes. Entonces respondes a esas grandes políticas también que tienen que ver con las políticas internacionales. Entonces sí está detrás todo ello y creo que es una gran preocupación. claro, mira, Leida, me quedaría una hora hablando con vos. Es súper interesante lo que comentás, lo haces con mucha claridad, pero bueno, no te quiero quitar más tiempo, y quiero agradecerte mucho porque te hayas tomado este rato para charlar. Es un placer escucharte, y ahí sin conocernos, porque la realidad es que ya nos vimos algunas veces, pero no nos conocemos. Te hayas tomado este ratito, te lo quiero agradecer mucho. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Gustavo. A mí me gustaría, pues sí, decirle también a las personas que nos escuchan, que nos ven,
que es muy importante tocar este tema y que sí podemos hacer cosas desde lo individual, también a lo Ya lo creo. colectivo, que creo que lo importante es primero pues empezar por la conciencia, ¿no? Y además por la educación ambiental, como tú lo estás haciendo, y pues compartir toda esta parte y cualquier cosa, pues acá estamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Aleida. Gracias. Nos vemos. Pues muy bien, gracias. Bye.